tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Yo, este mundo por el cual tú te entregaste es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual tu sangre derramaste. Les invito a que vayan abriendo sus Biblias. La primera carta de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 3 al 9. Repito, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. ¿Lo tienen todos, hermanos? Fíjense el título de este pasaje: Una esperanza viva. Amén. Y qué lindo saber, en todo orden de nuestra vida, la palabra esperanza va siempre de la mano con lo que es algo bueno o algo que está por venir, o algo en el cual aferrarte de una situación que se puede revertir. Una esperanza viva. Y acá en esta carta del apóstol Pedro, disculpen, le está por hablar a la iglesia en un momento muy difícil. Pero vamos a empezar a leer cada versículo y después vamos a ir analizándolos. Me dijeron que lo tenían todos, ¿no? Bueno. Dice la palabra de Dios: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. ¿Qué palabra de aliento le estaba dando el apóstol Pablo a la iglesia, ¿no? A los creyentes que estaban viviendo ese tiempo. Otra vez dije Pablo, ¿no? ¿Cómo estoy con Pablo? Sí, perdón, hermanos, perdón. Pedro, el apóstol Pedro. Gracias. Eso significa que están atentos. Gracias por la corrección. Bueno, Pedro. Qué mensaje, ¿no? Para la iglesia en un tiempo que estaba viviendo en dificultad. La iglesia estaba viviendo el tiempo famoso de persecución, tiempos difíciles. Y Pedro, ahí lo dije bien, y Pedro había oído de la misma boca del Señor Jesucristo que esto iba a suceder. Él sabía que iba a llegar ese tiempo porque lo había escuchado al Señor Jesucristo decirle que iba a suceder, que iba a acontecer. Para los creyentes en esa época, seguramente, pensándolo, habrá sido un tiempo de aflicción, como dije, de persecución, y habrá sido un tiempo de temor, de muchos temores por lo que les tocaba vivir. Y quizás, no lo dice la palabra, pero
pensándolo un poco, quizás analizándolo, quizás de incertidumbre, ¿no? Porque habían aceptado a Cristo en su corazón, estaban siendo parte del pueblo de Dios y sin embargo estaban sufriendo aflicciones. Y los creyentes en ese tiempo no entendían seguramente el por qué. Porque todos pensarán, y en el día de hoy piensan, que cuando vos conoces a Cristo, todo va a ser bueno. ¿O no es así? En el común denominador de la gente, piensan de que si vos estás a Cristo en tu corazón o empezás a congregarte, todo te va a ir bien. Todo va a ser para bendición. Que seguramente es así. Pero hay distintos matices en la vida de las personas. En este caso, Pedro, oyéndolo de la misma boca del Señor Jesús, sabían que este tiempo iba a venir, porque Jesús les habló de todos estos tiempos. Si leemos los evangelios, en cada vez que Jesús hablaba y enseñaba sobre estos tiempos, sobre esos tiempos que iban a vivir los creyentes, Él decía que iba a haber aflicciones, que a causa de su nombre iba a haber persecución, que los iban a matar, que los iban a encarcelar. Entonces Pedro no era una sorpresa lo que vivían los creyentes en esa época. Para él no era una sorpresa porque sabía lo que les iba a acontecer. Pero los creyentes no. Los creyentes no tuvieron la oportunidad de estar con el Señor Jesucristo y escuchar todo lo que escuchó Pedro. Entonces Pedro en esta carta es como que es una incentivación, por decirlo de una manera, una palabra de aliento y una palabra para que los creyentes comprendan lo que estaban viviendo y lo que iban a vivir. Fíjense que en el apóstol, en el versículo 3, comienza alabando a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, ¿qué dice? Su grande misericordia nos hizo renacer. Un poco lo que estábamos hablando en la clase cuando tocó el tema de Brian, ¿no? Renacer. Todo es por la misericordia de Dios y esto lo sabemos. Los primeros creyentes en esa época no lo sabían. Entonces era necesario que el apóstol les explicara o les dijera o los encaminara a lo que es la vida cristiana. Por su gran misericordia, pero fíjense que dice que habla, nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesús, al resucitar de los muertos, dio una nueva esperanza a la raza humana. Nos dio una nueva esperanza a los creyentes. Una nueva esperanza, la resurrección de Jesucristo. Entonces, el apóstol le decía a los creyentes, y empieza esta carta con la alabanza a Dios, honrándolo. Y haciéndole, mostrándoles de que la esperanza fue por la resurrección de Jesucristo. Una herencia, dice, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Imagínense por un momento la situación de los creyentes. Como dije al principio, tiempo de aflicción, tiempo difícil para el creyente en esa época. Pero fíjense la esperanza y las palabras que utiliza el apóstol para transmitirlo a esos creyentes. Una herencia reservada en los cielos para vosotros. El apóstol está diciendo, está pasando esto. Están viviendo esto. Pero tengan en cuenta, tengan presente de que en los cielos hay ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué hay en los cielos? Una herencia reservada para vosotros. O sea, le está diciendo la herencia que es incontaminable, que es incorruptible. Esa herencia en los cielos está preparada para ustedes, para nosotros hoy. El apóstol le está dando ánimo al creyente para que no solo se fije en la aflicción que estaban viviendo, sino que tengan una esperanza, volvemos a la palabra esperanza, de que en los cielos va a haber una morada reservada para nosotros. Amén. Para nosotros hoy también.
Es un recordatorio que tenemos que tener siempre nosotros en los tiempos difíciles, de saber de que en el cielo está reservado un lugar para el creyente. En este caso el apóstol le decían y les hablaba y quería que comprendan esto. La esperanza es viva y depende de cada uno de nosotros. Y en este caso de los creyentes que estaban escuchando o leyendo la carta de Pedro, como la tengo con Pablo, por Dios. Fíjense lo que dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Estamos bien? Mediante la fe. Si no hay fe, se pierde la esperanza. Si no hay fe, perdemos la confianza que tenemos con Dios. O sea que somos guardados por el poder de Dios. Fíjense las palabras que utiliza el apóstol. Por el poder de Dios mediante la fe. Sin la fe no se puede. Es un requisito que tenemos que tener como creyentes para que el poder de Dios nos cubra y nos proteja. Si no tenemos ese requisito que es la fe en Dios, se pierde, como dijo el hermano, se pierde la esperanza, se pierde el deseo, se pierde el amor a Dios y se pierden un montón de cosas por la fe, por la falta de fe. Luego de la coma, fíjense que dice, ¿para qué es esto? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Para alcanzar la salvación, dice, hay que alcanzar. Si el apóstol está utilizando la palabra alcanzar, significa que todavía estamos lejos o estamos en camino a la salvación. Hay muchas personas que piensan y creen, no sé si alguno lo pensará, que cuando dice, bueno, yo ya acepté a Cristo en mi corazón, ya está. Listo, yo ya acepté a Cristo en mi corazón y soy salvo. Siempre decimos y repetimos lo mismo. Aceptar a Cristo en tu corazón es el comienzo de una nueva vida. No es eso y sigo como antes. Es el comienzo de una nueva vida con Cristo, un nuevo renacer. Entonces, está muchas veces la confusión en las personas que se quedan tranquilos porque dicen que aceptaron a Cristo en su corazón. Y no es así. Porque aparte, el apóstol y la Biblia hoy nos está diciendo de que tenemos que alcanzar la salvación. Tenemos que alcanzar. Y si nos ponemos a pensar un poco humanamente, cuando vos decís tenés que alcanzar algo, querés alcanzar una meta, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir, tenés que hacer. Si vos querés recibirte algo, alcanzar un título, tenés que estudiar, tenés que prepararte, tenés que ir. El título no va a venir hacia vos. Vos tenés que ir hacia el objetivo. ¿El objetivo de nuestra vida cuál es? La salvación de nuestras almas. ¿El objetivo del creyente cuál es? La salvación del alma. Entonces tenemos que alcanzar. La Biblia hoy te dice, y hoy nos dice a todos, que esa salvación la tenemos que alcanzar. No la tenemos ahora ya. Debemos ir, hacer para alcanzar la salvación. Y la confusión en muchos creyentes también parte, por eso hay muchos creyentes que están en un pie en el mundo y un pie en el camino, porque piensan que es suficiente con el solo hecho de aceptar a Cristo en su corazón. Y no tienen en cuenta todo lo que dice la Biblia. Por eso tenemos que prestar atención y pedirle al Señor que siempre nos dé conocimiento y sabiduría para saber interpretar la palabra. No lo digo yo esto, lo está diciendo la Biblia. Y el apóstol está diciendo que hay que alcanzar la salvación. Tengamos presente esto. Tenemos que alcanzarla. Y nuevamente utiliza una palabra que dice en el versículo 4 que me llamó la atención y para que tengamos en cuenta. Fíjese que en el versículo 4 habla de reserva en los cielos para vosotros. Y en el versículo 5 dice que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Está reservado, hermanos. Depende de nosotros, depende del creyente el alcanzar la salvación. El apóstol y la Biblia hoy nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros, la reserva está, está la reserva.
La reserva está preparada para el creyente. Ahora tenemos que alcanzarla. Va a ser manifestado en el día postrero, dice. Volvamos a poner ejemplos del mundo. Si vos querés ir al cine y sacás una reserva, una entrada anticipada, vos sabés que ya tenés reservado tus asientos en el cine, que nadie te lo va a quitar. Y después vas al cine y ves la función. Te preparaste, hiciste y fuiste. O sea, el Señor nos fue al cielo y dice a preparar morada para todos. Nosotros como creyentes, y el apóstol acá le hablaba a los creyentes que estaban sufriendo esa aflicción, le dice, presten atención, en el cielo está reservado el lugar. No solo está reservado, está preparado el lugar. Está reservado y está preparado el lugar ¿para quién? Para vosotros. Está reservado para vosotros, pero hay que alcanzar la salvación. Hay que trabajar para la salvación. Hay que hacer para la salvación. Por eso di el ejemplo del mundo del cine. Vos hacés algo, hacés una reserva porque querés ir a ver esa película. Hacés esa reserva porque lo anhelás, tenés ganas de hacerlo y después vas a ver la película. El Señor, salvando las distancias, nos está preparando morada en el cielo. Le está diciendo a los creyentes, esta es la esperanza que tienen que tener. No ver solamente la aflicción o lo que te toca vivir. Como creyentes tenemos que recordar siempre de que Jesús fue a preparar moradas para nosotros. Y que el apóstol le dice que están preparadas para vosotros. Pero hay que alcanzar la salvación. Le está dando aliento a que sigan el apóstol. El apóstol le está dando aliento para que el creyente siga adelante, para que tenga presente esto y no lo que te pueda acontecer en la vida. Para que el creyente siga adelante, para que el creyente siga buscando alcanzar esa salvación. Porque todo lo que está acá, todos nosotros, como siempre recuerdo las palabras del pastor Vidal, todos tenemos fecha de vencimiento. Todos nos vamos a morir. En algún momento nos vamos a morir. Es así. Pero tenemos que en el camino, mientras que estemos en este mundo, trabajar para alcanzar la salvación. Porque tenemos que tener la esperanza de saber de que en el cielo está reservada para nosotros y preparada para nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Vieron? Primero el apóstol le está diciendo y le está recordando y le está dando ánimo para seguir adelante. Pero no deja de lado y no ignora lo que son las pruebas, porque se lo dice. En lo cual vosotros alegráis, aunque sea ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, fíjense, prestemos atención lo que dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Muchas veces en esos momentos es cuando se ve el verdadero cristiano, hermanos. Ahí es cuando se ve el verdadero cristiano. Ahí es cuando se ve realmente si la persona ama a Dios o no ama a Dios. Ahí en esos momentos es cuando la persona y el creyente ves que ama a Dios y quiere estar en el camino, en la aflicción. Porque en los momentos de bendición, en los momentos de felicidad es todo lindo. Alabamos, glorificamos a Dios, levantamos nuestras manos, nos sentimos exaltados. Pero en la aflicción, ¿cuál es la reacción? ¿Cómo reaccionamos ante la aflicción? El apóstol y la Biblia nos están diciendo que es sometida a prueba vuestra fe. Y seguramente muchas veces tengamos que ser afligidos porque el Señor quiere ver si lo amamos. Si realmente lo amamos como decimos
o como aparentamos. Tiene que ser sometida a prueba vuestra fe. Pero es por un poco de tiempo. Tengamos presente, como dije, nada es para siempre. La vida eterna sí. En esta vida, si nos aferramos a esta vida, en algún momento se va a terminar. Pero luego de esta vida sabemos que hay una vida eterna. Y como decimos siempre, hay dos caminos, el cielo o el infierno. Como creyentes tenemos que saber de que Jesús está preparando y nos está reservando esa morada. Pero quizás ahora, mientras que estemos en vida, tengamos que ser afligidos en pruebas. No estamos exentos de que nos pase. Entonces, quizás es necesario que seamos afligidos para ver nuestra fe, para ver cuánto amamos al Señor. Si es realmente como lo decimos, como lo sentimos, o si somos sometidos se somete a prueba nuestra fe. ¿Cuántas personas hay que se alejan? ¿No conocen muchas personas que cuando le pasa algo o le acontece algo se enojan con Dios y se van? Muchos. Mientras que está la bendición, mientras que está todo lindo, vamos. Ahora, cuando viene la aflicción, ¿por qué se abandonan? ¿Por qué dejan el camino? Porque no hay amor a Dios. Porque ese amor es superficial. Es un amor de palabra, de boca, y no de sentimiento. Porque si nosotros leemos la Biblia y nos consideramos creyentes, ¿qué dice? Que nada nos puede separar del amor de Dios. Y da un montón de ejemplos, claro, tribulación, persecución. Entonces, si vos decís ser creyente, la Biblia dice, nada te puede separar del amor de Dios. Y cuando habla de la palabra nada, significa nada, no queda nada exceptuado, es nada. Ahora, ¿qué pasa con las personas que en la aflicción o cuando es sometida a prueba su fe se alejan? ¿Por qué piensan? Porque no hay un amor real a Dios. Si vos amás a Dios, si vos decís amar a Dios, nada te va a separar de Él. Nada. Nada de nada. No hay excusas tampoco con esto, Porque también como personas siempre estamos buscando justificarnos y poner excusas del por qué lo hacemos. No, yo me alejé de Dios porque se enfermó mi mamá. Yo me alejé de Dios porque se murió. Nada te puede separar del amor de Dios. Entonces, como creyentes tenemos que arraigarnos a eso y tenerlo siempre presente en nuestro corazón, en nuestra mente, de que nada te puede separar del amor de Dios. Y que si te separás del amor de Dios, no vas a alcanzar la salvación. Es así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algunos están en desacuerdo con esto? ¿No? Estamos de acuerdo. No vas a alcanzar la salvación que te está diciendo la Biblia. Por ende, la morada reservada, preparada para los creyentes, no la vas a obtener. Porque cuando se puso a prueba tu fe, flaqueaste y te alejaste. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? Sin haberlo visto lo amamos. Y tenemos la esperanza que nos predicaron. Un día nos predicaron y nos llevaron el mensaje de salvación. Un día empezamos a leer la Biblia y empezamos a comprender lo que es el camino del Señor. Y tenemos las respuestas, las promesas de todo lo que nos pasa en la vida en la Biblia. El creyente, el verdadero creyente. Lamentablemente hay personas que dejan de lado a Cristo y se pierden y se van a perder la salvación, no la van a alcanzar. No están buscando el objetivo. Están viendo solamente lo que ven los ojos acá en el mundo. Los placeres del mundo o el bienestar en el mundo. Pero no ven más allá.
Y nosotros como creyentes, Pedro a estos creyentes le está dando esa enseñanza. Tienen que ver más allá. Tienen que ver no lo que te está pasando hoy, porque esto es pasajero. ¿Estás enfermo? Seguramente es pasajero. Nada es eterno. La vida eterna sí, y es con nuestro Señor. Entonces todo lo que podamos pasar en este mundo es pasajero y es temporal. Y muchas veces las personas ven y se aferran a esta vida. No significa que no nos cuidemos, no significa que odiemos esta vida, no, todo lo contrario. Pero tenemos que buscar y alcanzar la salvación. El objetivo del creyente es alcanzar la salvación. El objetivo del creyente es que su alma sea salva. Y eso es a lo que nos tenemos que aferrar. No a las circunstancias. La Biblia hoy está diciendo, sometida a vuestra fe, que es por poco tiempo. El apóstol está diciendo, la salvación está, tenemos que alcanzarla y tenemos morada. Está reservado para nosotros. Pensemos en eso. Aferrémonos a eso, que es lo más importante. A quien amáis sin haberles visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y fíjense, para terminar, el versículo 9 que dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Clarísimo, ¿no? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es lo más importante. Es lo más importante. Es en lo único que nosotros tenemos que aferrarnos. En que nuestra alma sea salva. En que alcancemos la salvación. Por eso el apóstol a estos creyentes en ese tiempo de persecución, ese tiempo de aflicción, le estaba dando este aliento. Y hizo esas comparaciones de la prueba de la fe, pero que luego de eso se alcanza la salvación, que es lo más importante. Yo pienso que no hay nada más importante para el creyente que es la salvación del alma. No hay nada más importante que eso. Nada. Pero para obtener esa salvación tenemos que alcanzarla. Tenemos que ir. No nos podemos estancar. Vieron que siempre decimos que el creyente tiene que estar en una constante evolución. No podemos estar siempre en el mismo lugar. Siempre tenemos que ir un poquito más adelante. Siempre tenemos que ir avanzando. En sabiduría, tenemos que ir avanzando en nuestro servicio, tenemos que ir avanzando en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en ser testimonio, en poner en práctica los dones que el Señor nos dio, porque todos tenemos dones, tenemos que ponerlo en práctica. Y así vamos a ir avanzando. No podemos estar siempre en el mismo lugar, sentado en la misma silla y solamente escuchar. Hay que actuar, hay que hacer, porque tenés que alcanzar la salvación. Sentado en la silla y solamente escuchando, vas a estar siempre en el mismo lugar. Tenemos que alcanzar la salvación y trabajar